Muy buenas noches, mi nombre es Marisabel Morales, estudiante de la especialización en gestión cultural y hoy vengo a exponer el tema de lo que trata sobre políticas culturales, estrategias culturales que empiezan a hacer todo este avance en lo que es la economía y la parte de la sociedad. Para poder definir primero esto, tenemos que tocar un tema muy importante que a todos nos competen y es la parte de la cultura, no solo como expresión artística, sino también como un motor fundamental en el desarrollo económico y más que todo en la parte de nuestro sector que es Colombia. Entonces es muy poco lo que la gente conoce con respecto a su significado de lo que es realmente la cultura y de cómo funciona en el país. Muchas veces se cree que cultura solo es la parte de identidad y no. En este caso, Colombia tiene una gran variedad de lo que se puede representar como cultura y para eso se sistematiza en dos instituciones, desde la parte de las industrias creativas y desde la parte de las industrias culturales. ¿Qué va a pasar acá? Vamos a iniciar con un preámbulo de que en esta parte de las industrias culturales vamos a tocar un tema de lo que es el oficio artístico, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a mirar la creatividad, vamos a mirar todo lo que puede aportar en conocimiento, también lo que es la protección del patrimonio y nos vamos a centrar en este caso en ciertos sectores como es el cine, la literatura, la pintura, entre otras cosas que nos identifique como sociedad. Y también acá vamos a tener otra parte de lo que es las industrias creativas, que es toda esa parte de la propiedad intelectual, de las tecnologías, del nuevo diseño que nos quiere traer. En este caso nos podemos remitir a todo lo que es animación, videojuegos, diseño gráfico, que nos aporta en la identidad, pero con las nuevas necesidades actuales del medio. Entonces, estas industrias empiezan a nacer desde el año 2008 con la creación del Grupo de Emprendimiento Cultural del Ministerio de Cultura. Esto hace con el fin de apropiarse de ciertas actividades que pasan en el sector y que no pasen desapercibido. Entonces, también aquí juega una parte muy importante y es con qué ley o con qué sustento empiezan a funcionar estas industrias y cómo se unen a ser parte de la economía de un país. Entonces, en este caso tenemos una ley súper importante que es la 1834 del 2017, que es la famosa economía creativa o economía naranja. En este caso es un modelo de desarrollo en el que la diversidad cultural y la creatividad son pilares de transformación social y económica de un país desde diferentes regiones. Entonces lo que va a tratar esto es tener como ciertas herramientas para poder tener un desarrollo cultural, social, económico que vaya transformando bienes y servicios y que se pueda proteger ciertos derechos, o mejor dicho, los derechos de identidad de una sociedad y también lo que se le llama la propiedad intelectual. Entonces, su objetivo principalmente es incentivar las industrias a través de beneficios, a través también de algunos auxilios. También acá se aplica un poco lo que es el mecenazgo para poder seguir contribuyendo a este crecimiento de emprendimientos culturales, de que también algunos se salven de lo que es la deducción del IVA en activos fijos y de que también tengamos una excepción de renta, ¿cierto? Entonces, esto se traduce básicamente en una calidad de vida, pero también generando un empleo formal. También esa parte de las dos industrias se generan una parte muy importante de lo que es el empleo, ya que no solo contribuye a la diversión o solo a ser una parte de muestra ante la sociedad, sino que también empieza a contribuir, como decimos, en la parte de la economía. Una vez entendida esa parte de la ley de la economía naranja, muchos se preguntarán, pero antes de esa fecha del 2017, ¿cómo se empezaban a visualizar estas industrias creativas y culturales? Si desde el concepto desde industria cultural venía más o menos desde la época de la revolución industrial y la creatividad más o menos desde la década de los 80, entonces, ¿con qué ley se empezaban a fundamentar? Bueno, tenemos acá un libro súper importante que es la Constitución Política de 1991 que priorizó lo que es la gestión y la participación de los derechos, sobre todo en la cultura.
y aprobó una de las leyes más importantes, que es la 397 de 1997, que es la Ley General de Cultura, para crear el Sistema Nacional de Cultura y la institucionalización del COMPES 3162 del 2022. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Estos principalmente hablan de los lineamientos de sostenibilidad del Plan Nacional de Cultura del 2001 al 2010. ¿Qué pasa allí? Es el inicio de una ciudadanía en la cultura. ¿Qué trata este tema? Habla de estrategias de democratización y participación de políticas culturales, creación y producción cultural y protección del patrimonio, reconocer el diálogo cultural a través de la diversidad y el cambio, y también todo lo que tiene que ver con esta parte de identidad social. Entonces, entendiendo ya un poco de que esta parte de la cultura no se habla desde un panorama suelto, sino que tenemos una ley, tenemos un COMPES y sobre todo el Plan Nacional de Cultura, que se implementa aproximadamente entre un periodo de 7 a 10 años. Vamos a hablar ahora de ese Plan Nacional de Cultura actual, de qué es lo que nos propone en este nuevo sistema. Algo muy valioso es que está liderado por mi casa, o como nosotros lo conocemos, el Ministerio de Cultura. En este caso se une también estos saberes dentro de la diversidad, dentro del territorio, la paz y las economías culturales, para así fomentar estrategias ahora actualizadas como la financiación y el apoyo, en este caso pues a estos sectores, la transformación digital, que es una parte súper importante, porque estamos hablando de las industrias creativas con las nuevas tecnologías, estamos en la formalización y gestión empresarial, que en este caso hace parte del capital humano. También tenemos la internacionalización y acceso a los mercados y la articulación sectorial. Es algo muy importante esto del Plan Nacional de Cultura del 2024 hasta el 2028, porque hace que la comunidad se empiece a apropiar de lo que realmente es importante, no solo en el sector económico, sino que al contrario busca concientizar y busca fomentar todos estos saberes para que la sociedad se siga construyendo en un ambiente mucho más sano. Entonces, vamos a hablar también en términos de cifras, cómo este plan y alrededor también de la ejecución de los planes anteriores, desde el 2001 hasta la actualidad, cómo se han visto en cifras del DANE. Entonces, tenemos una parte muy importante que es la cuenta satélite de cultura y economía naranja, que es donde nos permite ver y medir en este caso el impacto con precisión. En la página, según el cuarto reporte desde el 2020 hasta el 2022, que fue la época donde nos tocó la pandemia, hay un valor agregado de la economía naranja que alcanzó 27.754.000 millones de pesos, que se ha ido mostrando una recuperación frente a los 23.983.000 millones de pesos que se invirtieron en el 2020. O sea, ¿qué quiere decir? Que la actividad de la cultura no ha venido decayendo a pesar de esta fase tan crítica que sufrió la sociedad. Si miramos en este caso también una parte de lo que son los 10 últimos años de estas cifras en el DANE, vemos una transformación impresionante, que más o menos desde el 2014 el sector cultural y creativo en Colombia ha mantenido una participación del 3% en el valor agregado nacional. Lo más interesante es notar cómo tras el golpe de la pandemia en el 2020, donde el sector literalmente decreció un 20,7%, la capacidad de recuperación fue increíble. Entonces ya para esta cifra del 2021, como veníamos hablando, tenía una cifra de estos 27.754.000 millones. Diferentes de superando los niveles de prepandemia en varios segmentos. Entonces esta superación no es casualidad. Esto es el resultado de 103 actividades integradas económicas bajo una misma medición del DANE. ¿Esto qué permite? Que, por ejemplo, como los sectores del diseño, del software, que hace parte de las industrias creativas, jalonen el crecimiento y representan hoy más del 50% de todo el ecosistema naranja.
Entonces, acá también a continuación estoy presentando una gráfica de esta evolución de los 10 años que venimos hablando, donde estamos comparando que el aporte de la cultura con los sectores tradicionales, por ejemplo, como el café o la minería, vemos que la creatividad no es un gasto, sino una inversión. Y pasamos de ver la cultura como algo recreativo, que anteriormente estaba hablando de que es algo estético o que solo es solamente netamente del panorama del arte y solo para algunos, sino que acá lo estamos entendiendo como que es uno de los sectores que genera más del 3% del PIB nacional y emplea a más de 500.000 personas. Esta superación económica se debe a que hemos aprendido a medir no solo el cuadro en el museo, sino toda la cadena de valor desde la creación hasta el consumo digital. Entonces, ¿esto ahora cómo se traduce en la economía real? Entonces, para eso debemos mirar algo muy importante que es la demanda agregada. Y es básicamente una parte muy importante del motor de la economía, donde el sector cultural aporta a este motor de 4 formas, lo voy a mencionar acá, según las cifras del DANE. Una de esas cifras es el consumo de los hogares. Entonces, ¿qué pasa acá en el consumo de los hogares? Mencionábamos que en el último año el valor agregado bruto de la economía cultural y creativa alcanzó 44.3 billones de pesos. ¿Qué significa esto? De que los colombianos estamos consumiendo más cine, más libros, más diseño, más software, y eso hace que dinamice directamente con el comercio interno. Otro de los puntos a agregar es la inversión. ¿Qué pasa con la inversión? Gracias a los incentivos como la ley o en este caso la economía naranja y el nuevo el nuevo plan nacional de cultura, en Colombia se ha vuelto más atractivo para la inversión, no solo en la infraestructura, sino en activos intangibles, como la propiedad intelectual y el desarrollo del software creativo, ya que representa más del 40% de los ocupados en el sector. Otro de los puntos importantes a tocar es el gasto público. ¿Qué pasa con esto? El Estado no solo gasta, sino que invierte a través del Plan Nacional. En este caso, con el activo del 2024-2028, estamos inyectando recursos en los territorios para fomentar la economía popular y esto genera un efecto multiplicador en las regiones. También tenemos acá las exportaciones. ¿Qué pasa? Nuestra cultura está viajando constantemente. Colombia exporta servicios audiovisuales, música y publicidad. Y también según el DANE, el área de creaciones funcionales como el diseño y la publicidad es la que más aporta a la balanza comercial creativa, ayudando a que entren divisas al país. Entonces, esto es algo muy impresionante de ver de que la actividad cultural y creativa en un país empieza a tener estos frutos para que no solo Colombia sea recordado por una historia que anteriormente era solamente política y social, sino que también se empiece a conocer una diversidad identitaria que hace que empiece a contribuir a esta economía del país. ¿Dónde podemos ver también estas sistematizaciones de experiencia o cómo podemos conocer mucho más a fondo de todo lo que trata este sistema? Bueno, pues para eso presentamos el Sistema Nacional de Información de Cultura y es mucho más que una plataforma, es mucho más que una página que se registra en el sistema, porque en este caso permite ver estas políticas que estamos mencionando en el Plan Nacional de Cultura. Entonces, este Sistema Nacional de Información tiene el propósito de brindar información sobre el sector cultural a la ciudadanía. Entonces, hoy podemos mapear desde las festividades más pequeñas en un municipio hasta las más grandes en proyectos de infraestructura. Y esto es vital para la economía cultural porque la información es poder. ¿Qué quiere decir? Permite que los creadores encuentren oportunidades y que el gobierno tome decisiones basadas en la realidad de nuestra gente. Es algo muy importante porque acá vamos a ver qué es la inversión que se hace por el Ministerio en el territorio nacional. También tenemos la caracterización de los agentes del sector registrados en la plataforma. Tenemos también los espacios y equipamientos culturales identificados por el Ministerio en el territorio nacional. También tenemos fuentes de financiación del sector cultura a nivel territorial y tenemos obviamente los estudios, mediciones y publicaciones sobre el sector cultural realizados por el Ministerio y por otras entidades del gobierno.
En conclusión, entender la cultura como un motor económico no es restarle valor artístico, es darle el lugar que merece en el desarrollo de Colombia. Y nuestra mayor riqueza y prioridad es nuestra identidad. Y hoy, afortunadamente, hay cifras que lo demuestran.